Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a conversar en este día sobre los temas de movilidad, y es que hay algunos temas que afectan a la ciudad. Por ejemplo, la mala calidad de transporte público, accidentes de tránsito terribles que pasan cada día, que vemos en la Ruta Viva, en la Simón Bolívar, también un crecimiento acelerado del parque automotor, es decir, de los autos que se compran cada vez, porque obviamente el transporte público no es de lo mejor, también el mal estado en las vías, porque si salimos a veces encontramos baches por todo lado. Estos son solo uno de los problemas que a diario enfrentamos los quiteños, los habitantes de la capital. Y de hecho, las últimas administraciones municipales han intentado tratar de solucionar esto sin éxito, implementando algunas medidas, pero bueno, no lo han logrado. Y una de las más recientes medidas, de hecho, ha sido estos últimos operativos de control de velocidad que está ejecutando la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este es un nuevo intento por resolver uno de los males, que es reducir las muertes en las vías en nuestra ciudad, ya que suman 157 hasta finales de junio, 157 muertes en las vías, esto según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT. Sin embargo, pese a esto que se anunció, el alcalde Pavel Muñoz ha tenido que dar marcha atrás ante estas quejas ciudadanas que, bueno, parece que le estaban afectando políticamente. De todas maneras, ha habido quejas ciudadanas porque, bueno, consideraron que es desproporcional quizás ir preso por exceso de velocidad, aunque el Código Penal establece una pena que es de privativa de la libertad hasta 3 días a quienes excedan la velocidad. Este es como el rango moderado de velocidad. Ahora, el alcalde ha anunciado que las sanciones solo se emitirán durante las 2 últimas semanas de cada mes, mientras que las 2 primeras realizarán operativos preventivos. No sé qué tanto sentido tiene esto, pero bueno, vamos a preguntar al experto César Arias, experto en movilidad, de cómo vemos esos problemas que afectan a la capital y estas últimas medidas que, bueno, se anunciaron, recularon, están a medias y bueno, sigue sin solucionarse los temas centrales en cuanto a la movilidad. Mientras tanto, pues los quiteños siguen sufriendo la mala calidad de transporte público, la mala calidad de las vías, los conductores que conducen como locos, que se generan accidentes y así estamos. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cuál es su análisis de todo esto? Buenos días, Verónica. Primero, muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial a usted y a su distinguida audiencia. Sí, el tema de movilidad es un tema complejo. Yo siempre digo que tal vez el, eh, el problema más grave que tenemos es creer que la movilidad es simple y que la movilidad se reduce a declaraciones de líneas de política o de lo que se debe hacer. Pero el tema fundamental es cómo se hace. Ese es el tema fundamental, el saber hacer, de saber atacar los diferentes problemas de una forma técnica que sea creíble para la ciudadanía, que sea eficaz y que se puedan ver resultados. Eh, Tradicionalmente siempre se habla de cosas así un poco efímeras y muy, muy generales, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de la construcción del metro, se decía que el metro viene a solucionar el problema del transporte. Claro. Y no es así, o sea, no es así. El metro es una inversión enorme, 2.100 millones, que realmente el tema financiero afecta mucho a la ciudad. Si Y además nosotros que nos no tiene ponemos las a pensar, conexiones necesarias, ¿no? Para servir a la gente de la manera que podría servir el metro. claro, y lo que pasa es que, o sea, como que construimos un sistema así de primer mundo, ¿no? Con una gran inversión, cuando es inversión, como decía el economista que me precedió en las entrevistas, uno tiene que ver que los proyectos sean rentables para la sociedad, que realmente beneficien a la sociedad. Es decir, uno tiene que preguntarse, ¿este dinero realmente me está creando empleo, me está generando riqueza al país o es una inversión de lujo?
en donde yo realmente desperdicio el recurso escaso que tiene el, el gobierno, ¿no? El Estado ecuatoriano. Entonces, esa es una pregunta de cajón y eso es lo que los economistas también hablan de la calidad del gasto, ¿no? O sea, ¿qué tan rentable es invertir 2.100 millones para transportar 130.000 pasajeros? El Trole de Quito invirtió 100 millones y llegó a transportar 250.000. O sea, por ahí tenemos que ir analizando la calidad del gasto, porque los niveles de pobreza que tenemos son alarmantes. No somos un país que puede derrochar el dinero. Y por eso es que, por ejemplo, con esa inversión de 2.100 millones, imagínese usted, se podría haber descontaminado el Machángara, que con el proyecto Vindo Bono cuesta alrededor de 300 millones y nos sobraba 1.800 y con 1.800 podríamos haber construido 18 sistemas trolebús. Entonces, y ahí sí podríamos haber tenido mejores beneficios. Entonces, es importante comenzar a hacer este tipo de consideraciones. Ahora ya en los temas, por ejemplo, últimos, como el tema del control de la velocidad, ¿no es cierto? También hay que aplicar un poco más, ser más rigurosos en cuando se aplican las medidas. Primero, yo creo que como son temas complejos, uno no puede aplicar a toda la ciudad de la noche a la mañana, ¿no? Además, casi nadie conocíamos que uno podía ir preso por exceder la velocidad, ¿no? Recién ahora estamos conociendo. Entonces hay un tema de educación ahí que tenemos que trabajar, un tema de comunicación y sobre todo, como son sistemas complejos, los sistemas de movilidad, hay que empezar por partes. Entonces, la primera parte que debería servir para bajar los accidentes, para educar a la gente, para comunicar, tenía que ser en aquellos sitios donde realmente estamos teniendo la mayor cantidad de accidentes, que es primero la Simón Bolívar, ¿cierto? Donde todos conocemos que hay una gran cantidad de accidentes derivados de la velocidad y de la velocidad que no funciona en forma armónica con el diseño de la vía y que no tiene la señalización adecuada. Por ejemplo, nos descuidamos, pero alarmantemente, de utilizar las normas de señalización que permitan comunicar a la gente cómo se debe manejar en la Simón Bolívar. Diga usted, o sea, nosotros tenemos 3 tipos de señales. Las señales reglamentarias, que dice, usted tiene que obedecer esto, digamos una velocidad máxima. Las señales preventivas, estas señales reglamentarias van en blanco, rojo y negro. Las señales preventivas van en amarillo y negro, eso es previene. Es decir, le dice a la gente, mire, tenga precaución. Y las señales informativas, que son las verde y blanco. Entonces, estas disposiciones, estas normas tienen que cumplirse a rajatabla. Las señales de tránsito tienen que ser uniformes en sus colores, en sus tamaños, en la forma de ubicación, ¿no es cierto? Y tienen que ser legibles y tienen que estar bien mantenidas para que sean respetadas y respetables, ¿no es cierto? Porque si una señal no es respetable, la gente no lo va a tomar en cuenta. Entonces, si me pregunta a mí, ¿qué haría yo en el tema de control de velocidad? Primero, revisar toda la señalización y poner con los tamaños adecuados, evitando que aquí le pongamos 60, más allá 90, luego 30, luego una señal que verá, por si acaso baje la velocidad. No, eso no es una buena señalización. Una buena señalización tiene que decir, el reglamento le dice esto, señor, usted tiene que cumplir esto y en forma clara. Y cuando usted establece la velocidad en un tramo, tiene que decirle, aquí empieza ese rango de velocidad y aquí termina. Por favor, cuando termina, tome otra velocidad. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque el conductor cuando va en la vía tiene décimas de segundo para interpretar la señal. Entonces, cuando la señal no está bien hecha, la señal no está bien colocada, no está visible, no tiene el tamaño adecuado, etcétera, ese momento el conductor no toma en cuenta la señalización.
Peor si es que la señal está pintarrajeada y nadie se preocupa de ponerle bien, ¿no es cierto? O si le ponen una propaganda de alguna gaseosa ahí al lado de la señal. Eso no es así. Entonces hay que cuidar la señalización. Luego hay que cuidar los elementos de seguridad. Por ejemplo, no es posible que se pongan unas barreras luz jersey, que se ha puesto en algunos sitios, y no estén ancladas al piso. Eso tiene que estar metido bajo tierra con por lo menos 80, 90 centímetros de profundidad para que no pase lo que pasó con un camión que viene, se estrella contra la barrera y se pasa al otro lado. Entonces, no estamos haciendo las cosas técnicamente, me parece a mí. Entonces, ahí hay un primer tema. Antes del control, hay que decir, mire, lo que voy a controlar es esto, ¿sí? Así que usted tiene que ajustarse a estas reglas de circulación sobre la vía. Eso es importante porque luego entonces ahí sí yo puedo sobre eso, sobre esa disposición que está clara, precisa, etcétera, voy y puedo controlar ya la velocidad. Y cuando empiezo a controlar, lo que está haciendo el señor alcalde es muy bueno, a mí me parece bien, ¿no es cierto? De que primero comience un proceso de control, pero sin sanción, para que la gente se vaya educando, vaya conociendo, vaya interpretando lo que se quiere hacer. Y el otro tema es empezar por partes, ¿no? Empezar por partes. También me parece interesante que primero empecemos por los pesados, que esos vehículos causan mucho problema también. Los buses hay que controlarlos porque llevan 40, 50, 60 personas ahí y es importantísimo cuidar de la buena operación. También, por ejemplo, empezar puntualmente las Shiris. Todo el mundo sabe que las Shiris, los buses corren desaforadamente. ¿Por qué no hacer un operativo puntual en las Shiris para controlar la velocidad de los buses? Sea, ya hay O sea, lugares que se sabe que los conductores van como locos, ¿no? Y se puede controlar exactamente. específicamente esos puntos. Y entonces, y comenzar a aplicar eso hasta que todos nos vayamos educando, vayamos conociendo el por qué, ¿no es cierto? Y sobre todo un plan de monitoreo para decir, mire, yo comencé a controlar acá en la Simón Bolívar, hemos bajado en estos 2, 3, 4 meses, mire cómo ha ido bajando el número de accidentes, hemos ahorrado tantas vidas, de tal manera de que el mensaje del control tenga un contrapeso que es la verificación de la ciudadanía de que existe un beneficio de esa medida y de ese control, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir por partes, yo diría, no se puede aplicar a todo. En la ciudad, si bien tenemos accidentes de tránsito dentro de la ciudad, es a menores velocidades, son menos graves, llamemos así, ¿no es cierto? Entonces, eso yo lo dejaría para una etapa posterior, para que podamos ver el tema ya, porque ahí hay una velocidad límite de 50 kilómetros. Sí, hay sitios como la Shiris o puede ser otra vía que donde se identifique velocidades mayores, donde se pueden hacer estas acupunturas, ¿no? Donde que aquí voy a controlar y voy a sancionar bien aquellos conductores que son conductores que tienen una conducta que no es la adecuada, pues. Y a los infractores hay que sancionarlos. Pero hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de gente sí observa las leyes. Eso es lo que a veces nosotros hacemos tabla rasa de que no, nadie observa las reglas. Sí, la gran mayoría de gente, el 80%, el 90% de la gente obedece las reglas que le pone. Son ciudadanos de bien, pero hay un 10% que van y, como se llama, transgreden la ley. A ese 10% es el que hay que dedicarse. Como en todas las acciones de la sociedad, siempre va a haber un 10% de corruptos, un 10% de gente que infringe la ley, un 10% de criminales, siempre hay eso. Pero la gran mayoría de la sociedad sí obedece las reglas, especialmente cuando las reglas están claras, cuando las reglas son sensatas, cuando las reglas el ciudadano percibe que le beneficia, ¿cierto? Entonces y eso es importante porque eso crea armonía en la sociedad, crea respeto. Usted ve, por ejemplo, muchas personas
cómo ceden el paso a los peatones, por ejemplo. Así Cuando es. están en la congestión, evitan bloquear la intersección. Paran porque no hay espacio al otro lado para dejar que pase la circulación. Hay muchísima gente que hace eso, ¿no es cierto? Y sin necesidad de que le pongan la sanción o que le estén diciendo, porque hay una conciencia ciudadana que sí funciona. Por eso es que a los que hay que atacar son a esas personas que tienen lo que se llama el manejo temerario. Y el manejo temerario tiene que estar establecido en la ley como con una sanción, es así con prisión. O sea, cuando usted ve, por ejemplo, en la ruta viva que viene un señor que va a 140 kilómetros por hora, ¿no es cierto? El señor está con un manejo temerario, entonces el señor hay que sacarle de circulación. Entonces, por ahí yo creo que se pueden hacer cosas que son interesantes. Importante, muchísimas gracias a don César Arias, experto en movilidad, por conversar estos temas importantes a propósito de la coyuntura que se nos viene, está ya con estos operativos de control de las velocidades y que, bueno, inició con prisión para los infractores. Sin embargo, pues esta medida se ha ido moderando y ahora solo se darán estas medidas sancionatorias los últimos días de cada mes. En fin, vamos a ver si esto resulta de alguna manera efectivo para disminuir las muertes que se ven en las vías y que lamentablemente suman 157 en lo que va de este año. Gracias a don César Arias por estar con nosotros y amigos, nosotros tenemos que terminar